están? Para todos los polinesios que no me conocen, yo me llamo Leslie y este video es súper especial porque ustedes saben, polinesios, regresamos a estudiar y el estar viviendo y estudiando en el mismo lugar ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pero ustedes me han estado preguntando cómo es que le hago en las mañanas para estudiar y realmente es algo muy sencillo si te organizas muchísimo. Y pues este video es súper especial porque es para este regreso a clases y espero que les sirvan muchísimo estos tips. Regularmente mis clases empiezan a las 8:30, así que a veces me tengo que levantar muy temprano. Ok, lo primero que hago es levantarme, que creo que es la peor parte de una mañana. El no quererte despertar, pero lo tienes que hacer y realmente aquí no tengo área Clerva Coco que me ayuden a levantarme. Así que pues dejo varias alarmas hasta que ya como que me empiezo a despertar y una de las maneras que me despierto es estar viendo como sus mensajes en la mañana, revisando todo, dándole mucho amor a ustedes, polinesios. A veces es muy difícil como estar todo el tiempo en redes sociales, pero en las mañanas, en las noches me encanta muchísimo platicar con ustedes, así que ya de ahí me despierto, me levanto y ahora sí, después de que ya me levanté, me paré de la camita, voy al baño, luego me lavo los dientes o me lavo mi cara dependiendo qué es lo que vaya a hacer, así que si me voy a meter a bañar, prefiero lavarme primero los dientes y luego nos metemos a bañar. No sé ustedes, polinesios, pero cuando me meto a bañar a veces me gusta escuchar música, cantar y cosas así, es como un momento de relajación para mí. Trato de no pensar en trabajo o en la escuela o cosas así porque realmente eso hace que tenga muy poquito tiempo y me estrese, así que ese tiempo prefiero dedicarlo a mí. Ya que nos terminamos de bañar, salimos de la ducha y después elijo mi ropa que me voy a poner este día. Como les he contado, aquí en Nueva York ahorita en esta temporada hace mucho calor, así que trato de ir muy fresca con vestidos o algunos jumpsuits. Después de que ya nos arreglamos y nos pusimos súper bonitas, vamos a maquillarnos. Les voy a enseñar más o menos mi rutina de cómo es que me maquillo. Lo primero que hago es hidratarme súper bien mi cara porque realmente este calor la seca muchísimo, así que es súper importante antes de cualquier maquillaje hidratarnos súper bien nuestra carita. También hidrato el contorno de mis ojos. Después me pongo primer, es para que me dure muchísimo más tiempo el maquillaje. Y ahorita el tipo de maquillaje que estoy utilizando es en crema y me ayuda muchísimo porque a veces lo absorbe mucho tu piel y este no es como nada invasivo porque cuando lo distribuyo bien en la cara se siente súper ligerito este maquillaje. Después utilizo un poco de contour en polvo y esto nos va a ayudar un poquito a cerrar el maquillaje, o también puedes utilizar contour en crema, un poco de iluminador en polvo. Y una de las cosas que yo les había enseñado que me gusta mucho maquillarme es ponerme un poco de rosa en la parte de abajo de nuestros ojos para que se vean un poco más tiernos. Después vamos a poner en nuestro lagrimal un poquito de brillo. Este puede ser en gel, en crema, en lo que tú quieras. Y después pongo un poco de máscara de pestañas en las pestañitas de abajo y de arriba para que se vean muchísimo más grandes. Maquillamos un poco nuestras cejas para que se vean súper uniformes. Ponemos un poco de rubor que no sea tan exagerado y en la parte de los labios, en vez de utilizar algún labial, voy a utilizar tinta para que se vean súper naturales nuestros labios. Ahora vamos con el peinado y para eso vamos a poner un poco de crema protectora antes de utilizar alguna tenaza o alguna plancha. Es súper importante. En este caso vamos a enchinarnos nuestro cabello y para eso vamos a dividirlo en secciones para que sea muchísimo más rápido poderlo enchinar. A mí me encantan que las ondas se vean como súper naturales, pero si tú también quieres como que se vean súper marcadas, puedes dejarlo un poquito más de tiempo, aunque te vas a demorar un poco más, pero no importa, puedes levantarte un poquito más temprano si te quieres arreglar mucho. Ya que terminamos de rizarnos todo el cabello, voy a peinarlo para que se relajen un poco las ondas. Y listo, ya estamos listas para salir. Antes de salir nos ponemos nuestros accesorios, mi reloj, mis aretes y ponerme un poco de perfume. ¿Saben qué? Me gustaría saber qué es lo que a ustedes no se les puede olvidar antes de salir a su escuela o a algún lugar o alguna cita. Tomamos nuestra mochila, que realmente esta es una de mis favoritas. ¿A poco no está súper preciosa? No se les vaya a olvidar ningún cuaderno porque es súper pesado cuando no llevas tus cuadernos o llevas todo tu material o hasta tu tarea porque puedes pasar un mal rato. Y después ya voy a almorzar, almuerzo algo súper rápido. Realmente extraño mucho México, así que en México hacen mucho las cosas que se llaman quesadillas o sincronizadas y este platillo me recuerda muchísimo, pero ustedes pueden desayunar lo que ustedes quieran, algo que sea muy práctico, muy fácil y sencillo. Y después voy a tomar clases. Necesito tener como toda la energía y así
antes de empezar mi día, porque si no, a veces no pongo mucha atención en clases. Así que esta vez no podemos fallar. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho amor y nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, ¡los amo! Y bienvenidos al Back to School.